Hola, soy el profesor Quijano Urbano Pedro del curso de aritmética. En esta ocasión vamos a solucionar los ejercicios de repaso del ciclo ordinario 2017-2 del curso de aritmética. Bien, ejercicio número 1. Dice, Eduardo le dice a Sara, si la siguiente proposición compuesta, Ana es profesora pero estudiante, puesto que o no es profesora o es estudiante. La resuelves correctamente empleando tablas de verdad. Te daré 5 soles por cada verdad y 2 soles por cada falsedad que encuentres en el resultado final. ¿Cuánto recibió Sara luego de cumplir el pedido de Eduardo? Entonces basta simbolizar y hacer la tabla. Vamos a simbolizar. Ponemos la proposición. La proposición P, Ana es profesora. La proposición Q, Ana es estudiante. Entonces simbolizamos. Dice, Ana es profesora, pero estudiante. Eso significa, Ana es profesora, P, pero estudiante. Pero es I, Q. Puesto que es una condicional, pero de regreso. Puesto que o no es profesora o es estudiante. Eso significa P, diferencia simétrica, Q. Entonces está simbolizado. O no es profesora, es no P. O estudiante, Q. Entonces tenemos simbolizado la proposición. Entonces vamos a hallar la tabla de esta proposición. Entonces tenemos P, Q. Entonces ponemos acá, negación de P, triángulo Q. Entonces la tabla que manda es esta condicional. En esta parte es la tabla de la proposición. Tenemos los valores de verdad de P y Q. Empezamos, verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Entonces, la negación de P, lo contrario de P, falso, falso, verdad, verdad. Lo que vale Q, verdad, falso, verdad, falso. Triángulo. La tabla del triángulo es cuando son valores distintos es verdad. Cuando son valores iguales es falso. Acá falso, verdad, entonces es verdad. Falso, falso, valores iguales es falso. Valores iguales, falso, valores contrarios, verdad. La tabla del triángulo. La tabla de la I es conocido. Verdad y verdad, verdad, todos los demás son falsos. Entonces, la tabla se concluye así. La condicional. Verdad, entonces verdad es verdad. Falso, entonces falso, verdad. Falso, entonces falso, verdad. Y verdad, entonces falso, falso. Entonces tenemos 3 verdades y un falso. Por cada verdad es 5 soles y por cada falso es 2 soles. Entonces, lo que recibió Sara, por lo tanto, Sara recibe
3 verdades, cada verdad a 5 soles, más un falso que es 2 soles. Total recibe 17 soles. Eso es la alternativa E. Número 3. Dice, las edades de 4 hermanos en años enteros están representados por MKR y M-R. Además, se sabe que T es el número formado por las cifras 2, 4 y puros ceros en base 8, que tiene M más 2 cifras y 69 divisores positivos compuestos. M es el número formado por las cifras 1, 2 y muchos ceros en base 7, que tiene K más 3 cifras y 34 divisores positivos no primos. Y L está formado por las cifras 1, 0, 4, 0 y todos los demás ceros en base 6, que tiene R más 2 cifras y M menos 3 por K divisores positivos. ¿Cuántos años le lleva el mayor al menor de los hermanos? Entonces necesitamos hallar entonces las letras M, K, R y nada más para tener las edades de los hermanos. Entonces, de las condiciones T, el valor de T vamos a pasarlo a base 10 por descomposición polinómica. Es 2, 4 en base 8, 2, 4 en base 8, multiplicado por 8 a la cantidad de cifras que queda. ¿Cuántos ceros hay si tiene M más 2 cifras y he utilizado 2 cifras? Quedará M cifras. Ya está. Ese es T. Entonces, efectuando 2 por 8, 16, más 4, 20. 20 por 8 a la M. Y entonces descomponiendo canónicamente este número resulta que 2 a la M, 2 al cubo, todo a la M, acá hay 2 al cuadrado. Entonces, efectuando, queda 2 a la 3M más 2. Y quedó un 5. Un 5. Eso es la descomposición total de T. Lo mismo hacemos para M y para L. M es 1, 2 en base 7, multiplicado por 7, ¿a qué exponente? Si tiene K más 3 cifras y he usado 2 cifras. Queda 7 a la K más 1. Entonces 1 por 7 más 2, 9. Es 9 por 7 a la K más 1. Entonces descomponiendo va a quedar 3 al cuadrado por 7 a la K más 1. L. L es 104 en base 6 por 6 al exponente. Como tiene R más 2 cifras, he usado 104, queda 6 a la R menos 1. Y esto es igual. 1 por 6 al cuadrado, 36 más 4, 40. 40 por 6 a la R menos 1. Efectuando, descomponiendo canónicamente, va a quedar 2 a la R más 1, a la R más 2, queda 2 a la R más 2, 3 a la R menos 1 por 5. Descomponiendo, 40 es 2 al cubo por 5, 6 es 2 por 3, pero todo a la R menos 1. Bases iguales se juntan y los exponentes se suman. Y entonces se obtiene la descomposición canónica. Bien, ahora usamos la cantidad de divisores. Primero para T. En T nos dicen que tiene 69 divisores positivos compuestos. Pero acá hay 2 primos. Entonces, la cantidad total de divisores, tenemos para T,
tenemos que es el exponente más 1 por el exponente más 1 es el total. Sería 3m más 3 por 1 más 1, que sería 2. Eso tiene 69 divisores compuestos. Pero a esos compuestos le voy a agregar los 2 primos y el 1. O sea, 3 más. Tendré la cantidad de divisores en total, que sería 72. De donde fácilmente se obtiene el valor de m, que es 11. También, segundo, para m tiene k más 3 cifras y 34 divisores positivos no primos. Entonces, cantidad de divisores total de m sería 2 más 1, sería 3, multiplicado por k más 1, sería k más 2. Este es el total de divisores. Y el total de divisores es 34 no primos, entonces le agregamos los primos para tener el total. ¿Cuántos primos tiene m? 2 primos. 34 más 2, 36. De donde fácilmente se obtiene el valor de k, que es 10. Y en L tenemos m menos 3k divisores positivos, pero m es 11 y k es 10. O sea, sería 80. 80 divisores positivos. Entonces, exponente más 1, r más 2 más 1, por el exponente más 1 y por el exponente más 1. Esto es igual a 80. 80. De donde fácilmente r también se consigue, que es 5. Por lo tanto, las edades son 11, K10, después tenemos R5 y M menos R sería 6. Entonces, lo que nos piden es cuántos años le lleva el mayor al menor. El mayor 11, el menor 5. Por lo tanto, le lleva 6 años. Opción D. Bien, número 5. Dice, el producto de la cantidad de caramelos que tiene Rosa y Delia es 560. Y la suma del mínimo con el máximo de dichas cantidades de caramelos es 144. Halle la menor diferencia positiva de dichas cantidades. Bien, entonces vamos a poner R la cantidad de caramelos que tiene Rosa y D la cantidad de caramelos que tiene Delia. Y máximo común divisor de R y D. Vamos a poner D minúscula. Y mínimo común múltiplo de R y D, vamos a poner M minúscula. Entonces nos dice que el producto de caramelos que tienen R y D es 560. O sea, tenemos esta primera condición. R y D 560. Y la suma del máximo por el mínimo. D más M es 144. Halle la menor diferencia positiva de dichas cantidades. O sea, R con D, su diferencia. Bien, entonces, por propiedad, producto del mínimo por el máximo es producto de las cantidades, o sea que este 1 se convierte en D por M.
Entonces tenemos aquí suma de dos cantidades que dé 144, cuyo producto es 560. ¿Cuáles son esos números? Suma de dos cantidades que dé 144, cuyo producto sea 560. 140 con 4. Entonces, de ellos se tiene que D es el menor, 4, y M el mayor, 140. Listo. Muy bien. Entonces, ahora bien, como D es 4, tenemos que R es igual a 4 por un P y D es igual a 4 por un Q. Con P y Q primos entre sí. Con P y Q primos entre sí. Con P y Q primos entre sí. Ahora, como tenemos la condición 1, en la parte 1, producto. Producto 4P por 4Q igual a 560. ¿De dónde obtenemos P por Q? 560 entre 16, que sale 35. Entonces, como queremos la menor diferencia, la diferencia de las cantidades es 4 veces P menos Q o Q menos P. Los valores. ¿Dónde se obtiene la menor diferencia? Porque aquí tenemos 1,35, 5,7, 7,5, 35, 1. ¿Dónde se va a obtener la menor diferencia? Acá. Positiva. O sea, cuando P es 7 y Q es 5. Por lo tanto, la menor diferencia con P mayor sería R menos D, 4P menos Q. O sea, 4 por 2. Y eso es 8, la menor diferencia. Está en la alternativa C. Número 7. Don Jesús repartió 17.280 entre sus 3 hijos, que se llevan exactamente por un año de edad. Si el reparto lo hizo en forma directamente proporcional al factorial de sus edades en años, de modo que la constante de proporcionalidad resulta 20, determine la suma de las cifras de la cantidad de soles que recibió el hijo que tiene un número primo de años. Entonces pongamos las edades de los hijos. Las edades de los hijos. Las edades de sus 3 hijos. Se llevan por un año de edad. Entonces pongamos que sean las edades N, N más 1 y N más 2. Sus edades. Entonces, nos dice que se reparte directamente proporcional al factorial de sus edades. Entonces, se tiene esta condición. 17.280 debe ser igual al factorial de n por un k, pero la constante de proporcionalidad es 20. Sería 20 por n factorial, más el otro sería 20 por n más 1 factorial, y el otro 20 por n más 2 factorial. Bien, entonces de aquí tenemos que obtener n. Fácilmente se divide entre 20. Entre 20 vamos a tener aquí 864. Y me voy a quedar con n factorial, n más 1 factorial, más n más 2 factorial. De donde, simplificando, n resulta ser 4.
Si n es 4, queremos hallar cuánto recibió el hijo que tiene un número primo de años. Si n es 4, el que tiene un número primo de años sería 5. 5 años. Por lo tanto, lo que queremos hallar es cuánto recibió el que tiene 5 años. Lo que recibió el que tiene 5 años, es 5 factorial por 20. Y esto sería 120 por 20, 240, o que diga 2.400 soles. Pero queremos hallar la suma de las cifras acá. Por lo tanto, suma de sus cifras, es 2 más 4 más 0 más 0, 6. Esa es la opción C. Número 9. Willy compró un automóvil nuevo en $15,000. El automóvil se deprecia el 6,2% del precio de costo y por cada año de uso. Si luego de 4 años de uso, Willy vendió su automóvil con una ganancia del 20% sobre el precio de venta, ¿a qué precio lo vendió? Entonces ponemos acá. Tenemos actualmente el precio 15,000. En 4 años, ¿cuánto será el precio del automóvil? En 4 años, el precio del automóvil va a ser igual. El precio de costo del automóvil será a esta cantidad, $15,000, se deprecia por año este porcentaje. En 4 años, 4 veces 6,2% de 15,000. O sea, efectuando 6 por 3, 18, 20 tercios por ciento. Simplificamos y resulta 11,000. Precio de costo. Ahora bien, si se vende ganando el 20% del precio de venta, entonces lo vendemos. El precio de venta es el precio de costo más la ganancia. La ganancia es el 20% del precio de venta. De donde tenemos que entonces el 80% del precio de venta debe ser 11,000. 80%, 8 décimos, 4 quintos, de donde fácilmente despejamos el precio de venta, que sale 13,750. Esto debe ser la solución. Bueno, que no está en las alternativas, es la solución. Número 11. Un joyero fundió 2 joyas que contenían solo oro y cobre. Una de 20 gramos de peso y 21 quilates, con otra de 10 gramos de peso y de ley 0,75. Determine la diferencia positiva entre el número de quilates y el número de gramos de cobre que hay en la aleación final. Entonces tenemos un ejercicio de mezcla. Entonces tenemos que mezclar joyas. Mezclamos joyas. De 20 gramos, los gramos en la parte superior y 21 quilates, los quilates en la parte inferior. Esto lo mezclamos, juntamos con 10 gramos de peso y de ley 0,75. Pero ponemos a quilates. Pasar ley a quilates es multiplicarle por 24. 0,75, o sea, 3/4 por 24 resulta 18. Entonces se mezcla estas dos y resulta 30 gramos de una cierta cantidad de quilate medio, por hallar K. Entonces fácilmente hallamos K.
¿Cómo lo hallamos K? Sí. 21 por 20 más 18 por 10 más K igual a K por 30. Igual a K por 30. De donde despejamos fácilmente el valor de K, que resulta ser 20. Ahora, tenemos la aleación final, que es 30 gramos de 20 quilates. De 20 quilates. Entonces, que necesitamos sacar oro de acá, oro puro con cobre. Queremos hallar esa diferencia. Entonces, hacemos esta proporción de aquí. Si los 30 gramos fuese oro puro, sería de 24 quilates. Pero es de 20 quilates, quiero saber cuánto de oro puro, vamos a poner oro P, o P, oro puro que hay. Entonces, fácilmente oro puro es 20 por 30 entre 24. 20 por 30 entre 24 es la cantidad de oro puro, que sale 25. Por lo tanto, queremos hallar la diferencia positiva. Diferencia positiva entre el número de quilates y el número de gramos de cobre que hay en la aleación final. Número de quilates tenemos 20 y cobre, como hay 25 oro puro, de cobre hay 5. Entonces la diferencia sería 20 menos 5, 15. Y eso está en la alternativa D. 13. La suma de 4 números que están en progresión aritmética creciente es 8. Y la suma de sus cuadrados es 36. Determine el producto de las cifras de la suma de los cubos del primer y tercer término de dicha progresión. Entonces, vamos a poner la progresión aritmética creciente, cuya suma es 8. Entonces fácilmente se puede conseguir así. 2 menos 3D, donde 3D va a ser la razón aritmética. El que sigue es 2 más D. El otro es 2 menos D y 2 más 3D. Noten aquí que la suma de los 4 es 8. Ya está la condición. Suma de sus cuadrados. Sumamos los cuadrados. 2 menos 3D al cuadrado. 2 más D al cuadrado. 2 menos D al cuadrado. Más 2 más 3D al cuadrado es 36. Bien, entonces tenemos que determinar el producto de las cifras de la suma de los cubos del primer y tercer término. Basta hallar los términos de la progresión aritmética. Entonces, progresión aritmética, 2 menos 3D, 2 menos D es acá, el que sigue. 2 menos D y acá es 2 más D. Suma de los 4 términos es 8. Bien, y la suma de sus cuadrados, 36. Efectuando estos cuadrados sale 4, 4, 4, 4. 9D cuadrado, 1D cuadrado, 1D cuadrado, 9D cuadrado, total hace 20 veces D cuadrado. Y 36 menos 16 queda 20. Como la progresión es creciente, obtenemos el D igual a 1, el positivo, porque podría ser menos 1. Como es creciente, entonces D igual a 1. Entonces, la progresión aritmética es menos 1, porque es 2 menos 3 por 1, queda menos 1. El siguiente es 2 menos 1, 1. El siguiente es 2 más 1, 3. El siguiente es 5.
nos piden el producto de las cifras de la suma de los cubos del primer y tercer término. Primer, este de acá, y el tercer término, suma de cubos. Menos 1 cubo más 3 al cubo, resulta 27 menos 1, 26. Suma de los cubos, 26. Queremos hallar el producto, por lo tanto, de 2 por 6, que es 12, y eso está en la alternativa D. Número 15. Las notas finales que obtuvo Luis en los 6 cursos que llevó fueron 8, 13, 15, 18, M y N. Si de dicho conjunto de datos la mediana es 12,5, la media es 13 y la moda es menor que 14, halle la varianza de las notas de Luis. Bien, entonces, tenemos estos datos. Las notas, vamos a poner acá conjunto de notas, N. Y los voy a ordenar. Tenemos 8, 13, 15, 18. Aparentemente está ordenado. Falta ver qué valores toma M y qué valores toma N. Entonces, eso. Tenemos que la mediana de las notas es 12,5. Y tenemos que el promedio, o la media o el promedio, es 13. Y la moda es menor que 14. La moda de los datos N es menor que 14. Halle la varianza. Queremos hallar esta varianza. Hallar la varianza de las notas. Bien, eso se tiene. Entonces, como la moda es menor que 14, la moda podría ser 13, o podría ser 8. Entonces, hay más valores 13 o 8 que otros. ¿Qué más tenemos? La mediana 12,5. ¿Cómo se obtiene 12,5 entonces? Tiene que haber dos centrales. Entonces, como la mediana es 12,5, vamos a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. La mediana va a estar acá, 12,5, la mediana. Pero una de las notas acá es 13. ¿Dónde va a estar 13? Por aquí. Por aquí debe estar 13. Entonces, por la moda menor que 14 debe ser 12 y 12. Y por acá está el 8. Ya está. ¿Y qué me falta? 15 y por lo tanto 18. Entonces, estos valores deben cumplir que el promedio es 13. El promedio es 13. Porque aquí podrían poner 12, 12, 13, 15, 18. Bueno, la única posibilidad es 12, 12, no hay otra. Entonces, lo que me falta es identificar quién es M, quién es N. 8 está, 13 está, 15 está, 18. Entonces, M y N son 12, 12. M y N son 12 y 12. Entonces, M igual que N igual a 12. Queremos hallar la varianza de N. Para hallar la varianza, hacemos que necesitamos el promedio que ya lo tenemos. La varianza de N es la diferencia de
8 menos 13 al cuadrado, más 12 menos 13 al cuadrado, más 12 menos 13 al cuadrado, más 13 menos 13 al cuadrado, más 15 menos 13 al cuadrado y más 18 menos 13 al cuadrado. Todo dividido entre 6. Por lo tanto, la varianza de n resulta ser, efectuando todo eso, la varianza de n es 28 sobre 3, previamente simplificado. Y eso está en la opción B. 17. En una reunión participan 7 hermanos. De ellos, solo 5 se sentarán alrededor de una mesa circular con 5 asientos, y el resto quedará de pie. Si de los que se sentaran, los 2 mayores estarán juntos, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán sentar los hermanos alrededor de dicha mesa? Entonces, lo que se tiene es que seleccionar. Primero seleccionamos de 7, 5. Primero seleccionamos de 7, 5. Seleccionar de 7, 5. Y luego de esos 5 ubicarlos circularmente. Y esos 5 permutarlos circularmente. Circular. Donde 2 están juntos, con 2 juntos, 2 hermanos juntos. 2 mayores juntos. Entonces, el total será, seleccionar de 7, 5 es combinación de 7, 5. Y es multiplicación. Hay que permutar ahora esos 5 circularmente, es una permutación circular de 5 y además una permutación de 2. Permutación de 2. Esto es 7 factorial, 5 factorial, 2 factorial. Permutación circular de 5, donde hay 2 que están juntos, es una permutación de 4, porque 2 están juntos, ¿no? O sea, en la permutación tenemos 5 personas. Estos son los mayores. Entonces, en esta permutación, donde 2 deben estar juntos, sería 1, 2, 3, 4. 4 elementos que se van a permutar circularmente. Entonces, es una permutación circular de 4. Y además, estos 2 hermanos se pueden permutar, permutación de 2. Entonces, permutación circular de 4 es 3 factorial. Y permutación de 2 es 2 factorial. Entonces, efectuando todo acá, aquí ya se efectúa normal. 5 factorial con 5 factorial, queda 6 por 7, 42. Entre 2, 21. Por 6 y por 2. Este resultado es 252. Es la opción A. Y la 19. Jaime recibe la noticia que ganó la lotería y muestra su alegría arrojando al piso 2 monedas iguales y 2 dados perfectos. Si los resultados en las monedas se ven en la parte superior y en los dados la suma de puntos en la cara superior, ¿cuál es la probabilidad de que resulten 2 caras
y un 8 o 2 sellos y un 9. Entonces lo que se quiere es hallar esta probabilidad, es una probabilidad de una unión. Queremos la probabilidad de que salga 2 caras y un 8 o que salga 2 sellos y un 9. 2 sellos y 9. Queremos esta probabilidad. Entonces, esta probabilidad es la suma de las probabilidades que salga 2 caras y un 8 más la probabilidad de que salga 2 sellos y un 9. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara y 8? Como son independientes, es probabilidad de C por probabilidad de C por probabilidad de 8, más la probabilidad de S, probabilidad de S, probabilidad de 9. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda? Un medio. Un medio. Y la probabilidad de que la suma de los puntos de 2 dados resulte 8. ¿Cuántos 8 tenemos? 2 con 6, 6 con 2. 3 con 5, 5 con 3 y 4 con 4. Hay 5 casos. Del total, ¿cuánto es la suma total de puntos en 2 dados? Sale 1, 1, 1, 2, etc. 6 por 6, 36 posibles. Más. Lo mismo acá, probabilidad de que salga sello, un medio, probabilidad de que la suma de puntos al lanzar 2 dados, 9. ¿Quiénes son ellos? ¿O cuántos son? 3 con 6 y 6 con 3. 4 con 5 y 5 con 4. Solamente hay 4 posibles del total que sale 36. Entonces, efectuando esta operación, resulta 1 de 16. Y eso está en la opción B. Bien, espero que les haya sido de utilidad todos los temas hechos anteriormente. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.